Isabella abrió los ojos y alargó la mano hacia la otra mitad de la cama, pero sus dedos tocaron solo la sábana fría. Rafael ya se había ido, ni siquiera la despertó, ni le dio un beso de despedida, como hacía cada mañana durante los 7 años de matrimonio. Ella se giró de lado y hundió la cara en su almohada, respirando el olor casi imperceptible de su colonia, mezclado con algo extraño y inquietante, algo que había empezado a sentirse en la casa durante los últimos meses. Al levantarse, Isabella fue arrastrándose hasta la cocina. En la mesa había una taza de café vacía y, al lado, una servilleta arrugada. Había desayunado deprisa, solo, sin esperar por ella, y eso le pinchó por dentro, muy hondo, porque antes siempre desayunaban juntos, hablaban de sus planes, se reían de tonterías, se tocaban sin querer y también queriendo. Isabella tomó la taza y se quedó mucho rato mirando la gota de café frío en el fondo, sintiendo como dentro de ella crecía algo frío y pegajoso, parecido al miedo. Intentó distraerse durante todo el día con las tareas de la casa, pero sus pensamientos volvían siempre al mismo punto. 3 meses atrás algo había cambiado. Al principio eran pequeñas cosas que ella atribuía al cansancio de Rafael, al trabajo, al bajón del otoño. Él empezó a llegar más tarde, diciendo que era por proyectos importantes y reuniones urgentes. Isabella le creía, asentía, le calentaba la cena y lo miraba comer en silencio mientras él no apartaba la vista del móvil, tecleando mensajes a alguien con los dedos inquietos. Por la noche puso la mesa con especial cuidado. Preparó su plato favorito, pollo en salsa con arroz y verduras, ese que antes lo ponía tan feliz que la besaba en la coronilla para darle las gracias. Encendió velas, se puso un vestido bonito y se quedó esperando, atenta a cada ruido en la calle, a cada paso en la escalera. Rafael llegó a las 9:30, cuando la comida ya se había enfriado y las velas estaban a la mitad. ¿Ya cenaste?, preguntó Isabella, intentando que su voz sonara ligera, sin reproche, aunque por dentro se le encogía el pecho. Rafael la miró, pero en sus ojos había algo distante, como si mirara a través de ella, hacia algún lugar lejano e inaccesible. No me dio tiempo, dijo, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de la silla con una precisión mecánica, como si fuera un gesto aprendido de memoria. Ella calentó la comida, se la puso delante y se sentó enfrente, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Rafael comía despacio, de forma metódica, la mandíbula moviéndose con ritmo constante. Pero Isabella veía que él no sentía el sabor, que no notaba su esfuerzo. ¿Cómo te fue el día?, preguntó ella, inclinándose un poco para intentar atraparlo con la mirada, pero él seguía mirando el plato. Bien. Mucho trabajo, respondió seco, y esas 2 palabras sonaron como una puerta cerrándose en sus narices. Quiso preguntar más, quiso escuchar detalles, quiso oír su voz, pero las palabras se le quedaron atoradas porque tenía miedo de parecer pesada, de alejarlo aún más. Así que, en silencio, recogió la mesa, lavó los platos mientras escuchaba sus pasos en la otra habitación. Cada paso le golpeaba el corazón como un martillo. Más tarde, cuando estaban en la sala, Isabella intentó poner la serie que veían juntos, esperando recuperar un poco de esa cercanía. Pero el móvil de Rafael vibró, él miró la pantalla y su cara cambió muy poco, casi nada, pero ella lo notó, esa tensión en las comisuras de los labios, el leve ensanchamiento de las pupilas. Perdona, tengo que contestar, murmuró él, levantándose y saliendo al balcón, cerrando la puerta tras él. Isabella se quedó mirando la pantalla del televisor sin ver nada. Oía su voz amortiguada detrás del cristal, lo veía gesticular, y dentro de ella subió una oleada de celos y de miedo tan fuerte que le faltó el aire. Antes él nunca ocultaba sus llamadas. Antes se reía y compartía todo con ella. Ahora ese balcón, esa puerta cerrada, se habían convertido en un abismo que crecía entre ellos cada día. Cuando Rafael volvió, su cara era inexpresiva y su mirada se escapaba de la de ella. ¿Quién era?, preguntó Isabella, escuchando cómo le temblaba la voz. Una compañera del proyecto. Tenemos que preparar una presentación para mañana, dijo él, sentándose en el otro extremo del sofá, dejando entre ellos una distancia que parecía infinita. Ella quería creerle, quería aceptar esa explicación, pero algo dentro de ella susurraba que era mentira, que había huecos en sus palabras. Isabella estiró la mano y tocó su rodilla, él se estremeció, como si su contacto quemara. Rafael, ¿estamos bien?, preguntó bajito, y la pregunta quedó flotando en el aire, pesada y terrible.
Él por fin la miró, y en su mirada apareció algo: ¿culpa? ¿Cansancio? ¿Molestia? No pudo descifrarlo. Claro, solo es mucho trabajo. ¿Sabes lo complicado que está todo ahora?, respondió, poniendo su mano sobre la de ella, pero el gesto era frío, formal, como un apretón de manos con un desconocido. Isabella sintió, apartando la mirada para que no viera las lágrimas que se acumulaban. Terminaron el episodio en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando aparecieron los créditos, Rafael se levantó, se estiró y dijo que tenía que seguir trabajando. Ella se acostó sola, tapándose hasta la barbilla, mirando la oscuridad, escuchando el tecleo del portátil en la otra habitación. Se imaginaba a Rafael allí, iluminado por el reflejo azul, escribiéndole a alguien, quizá esa compañera, quizá a alguien más, alguien que ella no conocía y no quería ni imaginar. Sus pensamientos giraban en espiral, cada vez más inquietantes, y el miedo le apretaba la garganta. A lo mejor me estoy volviendo loca, pensó Isabella, mirando la raya de luz bajo la puerta. A lo mejor es solo mi paranoia, y de verdad está cansado, ocupado. Pero su cuerpo sentía una verdad que su mente no quería aceptar: algo había cambiado, algo se había roto, y ella lo estaba perdiendo, poco a poco, sin saber cómo detenerlo. Rafael entró al dormitorio pasada la medianoche. Ella escuchó cómo se desvestía en silencio. Se acostó dándole la espalda y al minuto ya respiraba profundamente. Isabella alargó la mano, casi tocó su hombro, pero se detuvo. Le daba miedo que se apartara incluso dormido, miedo a sentir de nuevo ese frío que ahora emanaba de él como de un desconocido. Así pasó la noche, sin dormir, repasando en la cabeza las últimas semanas, buscando señales que quizá había ignorado. Al amanecer, una idea terminó de asentarse en su pecho, helándole el corazón: quizá ya no me quiere. Quizá hay otra. La mañana empezó con una llamada de la aseguradora. Una voz somnolienta le recordó que el seguro del coche vencía en 3 días y necesitaban documentos actualizados. Colgó y se frotó las sienes, intentando concentrarse en algo simple, algo cotidiano, para alejar los pensamientos que la habían torturado toda la noche. Rafael se había ido aún de madrugada, sin despedirse, y ella decidió revisar su coche por si los documentos estaban allí. Se puso la bata, se metió en las zapatillas y salió al patio. Su viejo coche plateado estaba cubierto con una capa fina de polvo. Hacía meses que no lo usaba, siempre iba con Rafael o pedía taxi, y ahora el coche parecía abandonado, innecesario. Como tantas cosas en su vida últimamente. Abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor y buscó el compartimento. La tapa se abrió con esfuerzo y adentro había un montón de papeles, recibos viejos, el manual del coche, un mapa de la ciudad que no usaban desde hacía años. Isabella empezó a revisarlo todo, apartando lo inútil, pero de pronto sus dedos tocaron algo liso y crujiente. Sacó una pequeña bolsa beige con el logo en relieve de una boutique cara, esa frente a la que pasaban siempre en el centro pero nunca entraban porque los precios eran absurdos, y Rafael solía decir que la felicidad no estaba en las marcas. Isabella se quedó quieta, sosteniendo la bolsa, y su corazón empezó a latir fuerte, golpeando en las sienes. Rafael nunca le había regalado nada de esa tienda, sus regalos eran más sencillos, más modestos, pero siempre sinceros. Los dedos le temblaban cuando miró dentro de la bolsa. Lo primero que vio fue una cajita roja elegante, cuadrada, con tacto aterciopelado y el sello dorado de una marca famosa. Isabella reconoció el logotipo, lo había visto en anuncios, en escaparates de joyerías. Cartier. Uno de los más caros. Joyas que costaban una fortuna. Las manos le temblaron aún más cuando abrió la caja y allí, sobre una almohadilla de satén blanco, había un anillo. El diamante del centro brilló incluso con la luz apagada de la mañana, rompiendo los rayos en destellos de colores. Isabella sacó el anillo, lo acercó a los ojos y admiró el trabajo del joyero, el oro blanco entrelazado, la talla perfecta de la piedra. Era una obra de arte. Era una declaración de amor. Era el sueño de cualquier mujer. Por un instante, el corazón le dio un salto de alegría, al pensar que Rafael sí la amaba, que le tenía preparado un regalo increíble. Pero cuando Isabella intentó ponerse el anillo en el dedo, la alegría se convirtió en un frío absoluto. El anillo le quedaba grande. Probó el dedo del medio, también suelto. El índice balaceaba. Isabella sabía bien cuál era su talla, 52. Este anillo era claramente un 55,
Tal vez un 56. No era para ella. Definitivamente no. Se quedó sentada en el coche, apretando el anillo en el puño, mientras dentro de ella surgía una comprensión tan dolorosa que le dieron ganas de gritar. Ese anillo no era para ella. Rafael lo había comprado para otra mujer. Una con las manos más grandes. Para la que le llamaba por las noches cuando salía al balcón. Para la razón de su frialdad y su distancia. Isabella devolvió el anillo a la cajita con dedos temblorosos y miró otra vez dentro de la bolsa. En el fondo había otro objeto, un frasco de cristal con tapa dorada, lleno de un líquido espeso, color ámbar. Lo sacó y leyó la etiqueta: aceite de masaje con aroma a jazmín y vainilla, para relajación sensual, para crear un ambiente íntimo. Isabella abrió la tapa y olió, el perfume dulce y embriagador la golpeó, tan abiertamente romántico que le faltó el aire. Todo encajó. Todo. Anillo caro, aceite de masaje, escondidos en su coche. Rafael preparaba un regalo, sí. Pero no para ella. Planeaba una noche romántica, pero con otra mujer. Isabella cerró los ojos, abrazó el frasco contra el pecho, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, calientes, saladas, llenas de desesperación y dolor. Los recuerdos la golpearon uno tras otro. Los días cuando Rafael empezó a quedarse más en la oficina por proyectos urgentes. Su nuevo hábito de ir al gimnasio, cuando antes odiaba hacer ejercicio. El perfume caro que se había comprado. La manera en que ya nunca dejaba su móvil sin supervisión, siempre boca abajo. Todas esas pequeñas cosas que ella había explicado con cansancio, estrés, crisis de la edad. De pronto tenían un nuevo significado. Encontró a otra, susurró Isabella en el coche, y al oír su propia voz, diciendo esa verdad en voz alta, el dolor se hizo aún más insoportable. Se imaginó a esa mujer, segaramente más joven, más guapa, más interesante que ella, una ama de casa que lo dio todo por su familia y se perdió por el camino. Isabella los vio juntos, vio a Rafael riéndose con ella, tocándole la mano, mirándola con esos ojos llenos de ternura con los que antes miraba a Isabella. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, 10 minutos, media hora, apretando en las manos una bolsa con la felicidad de otra, construida sobre las ruinas de la suya. Las lágrimas se secaron, dejando líneas aladas en su piel, y el vacío se transformó en otra cosa, algo frío, duro, parecido a la rabia. Isabella no era de esas mujeres que sufren en silencio. No era de las que perdonan una traición y hacen como si nada. Recordó a sus amigas, Camila, Rosita, Ángela, todas las que perdonaron a sus maridos después de sus aventuras, todas las que creyeron en las promesas, todas las que siguieron viviendo en un matrimonio roto, fingiendo que todo estaba bien. Isabella siempre les había dicho que ella jamás permitiría eso, que la primera infidelidad sería la última, que tendría la dignidad de irse. Y ahora estaba aquí. Y dentro de ella no había compasión, sino un deseo oscuro, punzante, responderle. Hacer daño. Demostrar que con ella no se juega. Si él ha decidido lastimarme, que sepa lo que se siente, pensó Isabella, y la idea fue tan clara y tan correcta en su mente que no tuvo ninguna duda. Cogió la bolsa del coche, cerró la puerta y regresó a la casa, sujetando la prueba contra el pecho. Sentía cómo crecía su decisión, firme, inevitable. En casa se encerró en el baño, puso la bolsa sobre el lavabo y se quedó mirando su reflejo. La cara pálida, los ojos rojos, el pelo enredado, parecía una mujer rota, perdida. Y esa imagen despertó en ella un rechazo profundo. Isabella se lavó la cara con agua fría, se secó con una toalla y volvió a mirarse. Esta vez vio a otra mujer, una que no permitiría que la pisotearan. Salió del baño y caminó por la casa con la bolsa en la mano, los pasos firmes. Fue a la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a caminar de un lado a otro, intentando decidir qué hacer. ¿Llamarlo y armar un escándalo? ¿Seguirlo y descubrir quién era esa mujer? ¿Hacer la maleta y marcharse? Nada de eso le parecía suficiente. Era demasiado simple, demasiado obvio. Isabella quería que él sintiera el golpe. Quería arruinarle ese momento perfecto que tenía planeado con su amante. Y entonces una idea pasó por su mente, al principio borrosa, luego más nítida, hasta convertirse en un plan claro. El aceite de masaje. Él pensaba usarlo con ella, crear ambiente íntimo, pasar la noche juntos. ¿Y si el aceite no era lo que esperaban?
¿Y si, en vez de relajación y placer, lo que les esperaba era una sorpresa muy distinta? Isabella tomó el frasco, lo giró entre las manos, sintiendo dentro de sí algo oscuro, vengativo, algo que no tenía nada que ver con quien había sido antes. Nunca había pensado en vengarse, nunca había planeado algo cruel. Pero el dolor era tan intenso que necesitaba responder. Necesitaba demostrar que no era una víctima. Puso el frasco de nuevo en la bolsa, tomó la cajita del anillo y observó otra vez el diamante. Antes había soñado con un regalo así, con Rafael arrodillándose, confesando su amor. Ahora ese sueño era una burla, una prueba de que todo había sido mentira. Cerró la caja, guardó todo en la bolsa y se sentó en el sofá, sujetándose la cabeza. Dos sentimientos peleaban dentro, el deseo de destruir y el miedo de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que estaba cruzando una línea, sabía que la venganza no trae alivio. Pero no podía detenerse. La traición era demasiado profunda para tragarla y seguir adelante. Que aprenda lo que es cuando las cosas no salen como las planeas, pensó Isabella, apretando la bolsa. Y que esa mujer sepa que la felicidad ajena no se construye sobre lágrimas de otra. Con esa idea se levantó, lista para actuar, lista para hacer algo de lo que tal vez luego se arrepintiera, pero que ahora parecía lo único correcto. Isabella se quedó de pie en medio del salón, apretando la bolsa maldita, con una tormenta de emociones dentro. La razón le decía que parara, que la venganza no soluciona nada, que estaba bajando a un nivel que no era digno de ella. Pero el corazón, destrozado y humillado, exigía una respuesta. Algo. Cualquier cosa. Recordó a Camila, su mejor amiga, que 3 años atrás descubrió la infidelidad de su marido y terminó perdonándolo después de sus lágrimas y promesas. Isabella la había visto fingir, sonreír en reuniones familiares, saltar cada vez que sonaba el móvil de él. Camila se había convertido en una sombra de sí misma, viviendo con el miedo permanente de que volviera a pasar. Isabella juró entonces que nunca sería así. Nunca. Yo no soy así, susurró Isabella, mirando la bolsa. Yo no voy a fingir que no pasó nada. Las palabras sonaron firmes, convincentes, y su determinación se hizo más fuerte, apartando sus últimas dudas. Si Rafael había decidido destruir su matrimonio. Si había elegido a otra mujer. Si preparaba una noche romántica mientras Isabella lo esperaba en casa. Entonces él tenía que entender que sus actos tenían consecuencias. Isabella fue al trastero, donde en las estanterías se amontonaban botes de pintura, cajas con herramientas y 1000 cosas de la casa acumuladas en años de vida en común. Empezó a remover todo, moviendo botes, mirando detrás de las cajas, hasta que por fin encontró lo que buscaba, un tubo de pegamento de obra que habían comprado el año pasado cuando reformaron el baño. Lo cogió, lo giró entre las manos y leyó la etiqueta en letra pequeña, fijación fuerte, secado rápido, resistente al agua. Volvió a la cocina, dejó el tubo al lado de la bolsa y se quedó un rato mirando esos dos objetos, entendiendo que estaba justo en el borde, y que después de este paso ya no habría marcha atrás. Las manos le temblaban cuando sacó el frasco de aceite de masaje, desenroscó la tapa dorada y lo acercó a la nariz, otra vez ese olor dulce y embriagador de jazmín, que ahora le parecía repugnante, un recordatorio del engaño. Isabella se acercó al fregadero, volcó el frasco y empezó a tirar el aceite por el desagüe. El líquido dorado caía despacio, espeso, dejando marcas aceitosas en la cerámica. Ella lo miraba con una extraña sensación de satisfacción, como si viera desaparecer una parte de ese regalo que iba a darle felicidad a otra mujer. Cuando el frasco quedó vacío, abrió el grifo del agua caliente, enjuagando los restos, viendo cómo el agua se los llevaba, como si también se llevara un trozo de su propia ingenuidad. Secó bien el frasco con una toalla de papel, luego tomó el tubo de pegamento y empezó a apretar el contenido dentro del vidrio. El pegamento era denso, blanquecino, nada que ver con el aceite, e Isabella sabía que la trampa podía descubrirse, pero confiaba en que, a media luz, en el calor del momento, nadie se fijaría en los detalles. Al menos no hasta que fuera demasiado tarde. Los dedos le temblaban cada vez más. En un momento, una gota de pegamento cayó sobre la mesa, quedando como una mancha blanca sobre la madera. Isabella la limpió rápido, con el corazón desbocado, la respiración entrecortada. Entendía que estaba haciendo algo terrible, que estaba cruzando todas las líneas de la decencia y la moral, pero no podía parar, el dolor dentro era demasiado fuerte, necesitaba salir, necesitaba convertirse en acción.
Cuando el frasco se llenó casi hasta arriba, Isabella enroscó la tapa y lo agitó un par de veces, comprobando que no se notara demasiado la diferencia. Por fuera todo parecía casi igual, el frasco, la tapa dorada. Claro, el color ya no era ámbar, sino blanquecino, pero con poca luz quizá no se vería al principio. Lo levantó hacia la luz, examinando su obra, con una mezcla de triunfo y horror por lo que acababa de hacer. ¿Qué estoy haciendo?, pensó de repente, tan claramente que se quedó inmóvil unos segundos. Se imaginó a esa mujer, quienquiera que fuera, abriendo el frasco, echándose el contenido en la piel. ¿Y lo que pasaría después? El pegamento empezaría a endurecerse, la piel a pegarse, llegarían el pánico, el dolor, tal vez incluso quemaduras por la reacción química. Era cruel. Era sucio. Era una venganza que podía hacer daño de verdad. Pero luego recordó cómo la había mirado Rafael todos esos meses, como si fuera invisible, cómo salía al balcón para hablar por teléfono, cómo le mentía con lo de las horas extras. Y la compasión se evaporó, dejando solo una determinación fría. Esa mujer sabía que él estaba casado, sabía que se estaba metiendo en un matrimonio, y aún así seguía con él. Merecía aprender que la felicidad robada se paga caro, que lo que se construye sobre lágrimas ajenas nunca trae verdadera alegría. Isabella puso el frasco otra vez en la bolsa, al lado de la cajita del anillo, acomodó con cuidado el papel de relleno para que todo pareciera intacto. Luego cogió la bolsa, salió de casa y fue hacia el coche, sintiendo todo el cuerpo tenso, como si cada paso resonara en sus sienes. Abrió la puerta y volvió a dejar la bolsa en la guantera, justo donde la había encontrado, debajo de la pila de papeles. Se aseguró varias veces de que todo se veía igual que antes, que los documentos estaban en su sitio y la bolsa no se notaba extraña. Cuando se convenció de que no quedaban huellas de lo que había hecho, cerró la guantera, salió del coche y cerró con llave, intentando respirar hondo para calmar el corazón desbocado. Al volver a casa, Isabella se dejó caer en el sofá, abrazándose a sí misma mientras un temblor le recorría el cuerpo. Lo había hecho. De verdad había cambiado el aceite por pegamento, había preparado una trampa para la mujer que le había robado al marido. Ahora solo quedaba esperar a que Rafael se llevara la bolsa, organizara su noche romántica y que todo se le viniera abajo. Isabella imaginaba la escena una y otra vez, ellos abriendo el frasco, empezando a usar el contenido, el momento exacto en que se darían cuenta de que algo iba mal. Veía el pánico en sus ojos, oía los gritos, veía cómo su idilio se hacía añicos. Y al pensar en eso, sentía una satisfacción rara, dolorosa, mezclada con una náusea de culpa. La tarde se hizo eterna. Isabella intentó seguir con las tareas de la casa, pero las manos se movían solas, mientras la mente volvía una y otra vez a la bolsa del coche, a lo que había hecho, a las posibles consecuencias. Preparó la cena, puso la mesa, pero cuando Rafael llegó a las 8:30 apenas podía mirarlo. Él la saludó de forma seca, pasó a la cocina, y ella siguió cada uno de sus movimientos con la mirada, intentando leer en su cara si había ido al coche, si había cogido la bolsa. Pero Rafael parecía el de siempre, cansado, distante, metido en sus cosas. Cenó en silencio, le dio las gracias con una sola palabra y se fue a su despacho, sin siquiera preguntarle cómo le había ido el día. Isabella se quedó sola en la cocina, recogiendo la mesa, mientras dentro de ella crecía una tensión tan grande que quería gritar. Ya no había vuelta atrás, y no sabía cuándo explotaría todo, cuándo su venganza alcanzaría a quien tenía que alcanzar. Tal vez mañana, tal vez en una semana. O tal vez Rafael ni siquiera llegaría a usar el regalo y todo quedaría en nada. Esa noche Isabella no pudo dormir. Escuchaba todos los ruidos de la casa, la respiración de su marido a su lado, el crujido de las tablas, el ruido de los coches en la calle. Pensaba en lo que había hecho y sentía a la vez miedo y una extraña expectativa. Una parte de ella quería que el plan funcionara, que Rafael y esa mujer recibieran su lección. Otra parte rogaba porque no pasara nada, por poder deshacerlo todo, borrar ese impulso loco. Pero ya era tarde. La bolsa estaba en el coche, el pegamento en el frasco. Isabella entendía que había puesto en marcha un mecanismo que seguiría su curso, le gustara o no. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Pasó así la noche, torturada por la idea de que su venganza podía convertirse en algo mucho más grave de lo que había imaginado.
Que aprendan que no se juega así con la vida de los demás, susurraba en la oscuridad, intentando justificarse, convencer a su propia conciencia de que había hecho lo correcto. Pero la voz interior sonaba débil, temblorosa, delatando el miedo a lo que había desatado, a unas consecuencias que podían ir mucho más allá de una simple velada arruinada. El día siguiente empezó como siempre, Rafael se fue temprano y ella se quedó sola en el piso vacío, donde cada ruido rebotaba con eco en sus pensamientos inquietos. Intentó distraerse limpiando, fregó todos los platos, quitó el polvo de las estanterías, ordenó el armario. Pero sus manos iban en automático, su cabeza, no. Su cabeza solo volvía a la bolsa del coche y a lo que había hecho. A mediodía, Isabella se dio cuenta de que no podía seguir encerrada entre cuatro paredes, ahogándose en sus propias ideas. Decidió preparar algo complicado para cenar, algo que le llevara tiempo y la mantuviera ocupada. Abrió la nevera, empezó a revisar los alimentos, pensando en el menú. Y de pronto su mirada cayó sobre el calendario de pared, al lado de la ventana de la cocina. Se quedó paralizada con una bolsa de verduras en las manos y el corazón se le detuvo un segundo. En el calendario, con rotulador rojo, estaba marcada una fecha, dentro de 3 días, sábado 23. Su aniversario de bodas. 7 años atrás, ese mismo día, habían estado ante el altar, se habían intercambiado votos, se habían besado entre aplausos, y Isabella estaba absolutamente segura de que sería para siempre, de que nada podría destruir su amor. La bolsa con verduras se le cayó al suelo, los tomates y las zanahorias rodaron por la cocina, pero ella ni siquiera lo notó. Un pensamiento, afilado y brutal como una cuchillada, atravesó la niebla de su mente, ¿y si el regalo era para ella? ¿Y si el anillo y el aceite eran para su aniversario, y ella, cegada por los celos y las sospechas, lo había entendido todo mal? Isabella se agarró al borde de la mesa, sintiendo cómo se le flojeaban las piernas y cómo todo dentro de ella se daba la vuelta del horror. Recordó cómo Rafael siempre le había regalado joyas en sus aniversarios, el primer año, unos pendientes de plata con pequeños diamantes, en el tercero, una pulsera de oro con sus nombres grabados, en el quinto, un collar con un zafiro, su piedra favorita. Cada vez se esforzaba por sorprenderla, por hacer que ese día fuera especial, inolvidable. Isabella susurró, «Dios mío, ¿qué he hecho?», y la voz le temblaba tanto que las palabras apenas se unían en una frase. Se dejó caer en la silla, se agarró la cabeza con las manos, intentando ordenar las ideas, entender si de verdad su suposición era cierta o si solo era un intento desesperado de justificar a Rafael, de encontrar una explicación que no destrozara del todo su fe en él. El anillo no era de su talla, eso era un hecho. Pero recordó cómo, hace un año, le comentó a una amiga que últimamente había engordado un poco, que los anillos le quedaban más ajustados. ¿Y si Rafael escuchó esa conversación? ¿Y si pidió el anillo una talla más grande pensando que así estaría más cómoda? Los hombres muchas veces no entienden esos detalles, se equivocan con las tallas, y eso no tenía por qué significar que el regalo fuera para otra mujer. ¿Y el aceite de masaje? Isabella recordó que, un par de meses atrás, se quejaba de dolores de espalda, de lo cansada que terminaba del trabajo de la casa, y Rafael le dijo entonces que tenían que buscar tiempo para un masaje, para relajarse. ¿Y si compró el aceite justo por eso, para organizarle una noche romántica en su aniversario, hacerle un masaje, darle el anillo y pasar la velada juntos, como antes, cuando su amor era fresco y espontáneo? Todo empezaba a encajar en otra imagen, tan obvia ahora que Isabella no entendía cómo no la había visto antes. Rafael se quedaba hasta tarde en la oficina no porque le fuera infiel, sino quizá porque buscaba trabajos extra, ahorraba dinero para un anillo caro de Cartier. Estaba distante no porque ya no la quisiera, sino porque estaba nervioso, planeando una sorpresa, intentando que todo fuera perfecto. Las llamadas al balcón podían ser con la joyería, con alguien que le ayudaba a organizar la celebración. Isabella se levantó de golpe, tan brusca que la silla se cayó al suelo con estrépito. Le temblaban las manos cuando agarró el móvil y marcó el número de Rafael. Los tonos sonaban eternos, y con cada uno la angustia crecía, apretándole la garganta, dejándola sin aire. Por fin él contestó, con voz seca, algo molesta. «Isabella, estoy en una reunión». «¿Qué pasa?». Abrió la boca para decirle la verdad, preguntarle de frente por el regalo, por el aniversario, pero las palabras se le atascaban. ¿Cómo contárselo? ¿Cómo explicarle que encontró la bolsa en el coche, que cambió el aceite por pegamento,
que lo arruinó todo sin comprobar antes. El miedo a su reacción, a que descubriera lo que había hecho, la paralizó. Rafael, ¿tú estás planeando algo para nuestro aniversario? Consiguió decir al final, intentando que la voz sonara despreocupada, aunque por dentro todo gritaba de terror. Al otro lado hubo silencio, y Isabella solo escuchaba su propio corazón y, de fondo, las voces apagadas de los compañeros de Rafael. Luego él respondió, con un tono donde se mezclaban sorpresa y desconfianza, ¿por qué lo preguntas? ¿Pasa algo? Isabella cerró los ojos, apretando el móvil tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. En su voz había algo escurridizo, una especie de reservas, y ella no sabía si era porque escondía una sorpresa o porque realmente tenía algo que no quería contar. No, solo. Yo también quería prepararte algo especial, por eso pregunto, mintió. La mentira sonó poco convincente incluso para ella misma. No sé, quizá me dices que tienes pensado para no pisarnos con los planes. Rafael soltó un suspiro, y ese suspiro sonó cansado, casi irritado. Isabella, de verdad estoy ocupado ahora. ¿Hablamos en casa, sí? Tengo que volver a la reunión. Pero Rafael, es importante, necesito. Por la noche la cortó, con una firmeza que dejó claro que la conversación había terminado. El tono de llamada de colgar retumbó en su oído. Isabella bajó el teléfono despacio, sintiendo como por dentro se extendía un frío helado. No había respondido a la pregunta, había esquivado el tema, y eso podía significar cualquier cosa, tanto que escondía un regalo como que realmente ocultaba algo más. Pero ahora, con la idea del aniversario metida en la cabeza, ella ya no podía sacársela, no podía dejar de pensar en la posibilidad de haber cometido un error monstruoso. Corrió hacia la puerta de entrada, sin siquiera cambiarse, en zapatillas y con una camiseta vieja. Salió disparada de la casa y fue hasta el coche. Tenía que comprobarlo. Tenía que devolver el aceite, cambiarlo otra vez, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Rafael se llevara la bolsa y usara su contenido. Abrió la puerta del coche con tanta fuerza que golpeó al vehículo de al lado, pero no le importó. Se lanzó hacia la guantera, la abrió con las manos temblorosas y empezó a revolver los papeles, tirándolos por todas partes, revisando cada rincón, cada hueco. La bolsa no estaba. Sacó todo lo que había dentro, lo tiró sobre el asiento, miró debajo de los asientos, en los compartimentos de las puertas, registró todo el interior del coche con la desesperación de quien se ahoga y busca la última tabla de salvación. Pero la bolsa no aparecía por ningún lado. Rafael ya se la había llevado, quizá esa misma mañana, quizá anoche, mientras ella dormía. Isabella salió del coche y se quedó de pie junto a la puerta abierta, con las piernas flojas, casi sin fuerza. Por dentro todo se derrumbó, se convirtió en un caos de miedo, culpa y desesperación. Volvió a llamar a Rafael, pero ahora el teléfono estaba apagado, segaramente lo había desconectado por la reunión, como siempre hacía cuando no quería que lo molestaran. Regresó a casa, echó el pestillo y empezó a ir de una habitación a otra, sin saber qué hacer ni cómo arreglar lo que había hecho. Intentó llamarlo varias veces más, pero el móvil seguía sin señal, y con cada minuto la angustia crecía hasta convertirse en pánico, apretándole el pecho. ¿Y si ya entregó el regalo? ¿Y si ya lo usó? Las ideas le daban vueltas en la cabeza, cada una más terrible que la anterior. Isabella imaginaba 1000 escenarios, tal vez Rafael había decidido adelantar la sorpresa, sin esperar al aniversario. Tal vez había pedido ayuda a alguien para organizarlo. Tal vez, en ese mismo momento, alguien abría el frasco, se echaba el contenido en la piel. Y en unos segundos empezaría justo lo que ella no quería ni imaginar. Se sentó en el suelo del salón, abrazándose las rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, tratando de calmarse, de pensar con claridad, de inventar un plan. Pero los pensamientos se atropellaban unos a otros, y lo único que sentía con absoluta nitidez era que había cometido un error horrible, imperdonable, que podía acabar en desastre. El teléfono sonó tan de repente que Isabella dio un salto. Lo agarró, esperando ver el nombre de Rafael en la pantalla, pero era un número desconocido. Dudó un segundo, sin saber si contestar, y luego apretó el botón verde. ¿Hola? Su voz temblaba, revelando su nerviosismo. ¿Es usted Isabella Torres? Preguntó una voz masculina, oficial, algo cansada. Sí, soy yo. ¿Quién habla?
Mi nombre es Dr. Ernesto, soy el médico de guardia en el Hospital San Miguel. Su amiga Camila Ramírez está aquí y ha pedido que venga usted. El mundo de Isabella se detuvo. Los sonidos se apagaron, el aire se volvió pesado, el tiempo se congeló. Oía las palabras del médico, pero su mente se negaba a procesarlas, se negaba a aceptar lo que significaban. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Susurró Isabella, con la voz rota, casi inaudible. Una quemadura química. Bastante seria. Es mejor que venga, está muy afectada y pregunta por usted. La voz del médico era tranquila y profesional, pero se le notaba la preocupación. Isabella colgó sin siquiera despedirse, agarró las llaves y el bolso y salió corriendo de casa, apenas consciente de lo que hacía. De camino al hospital temblaba tanto que casi pierde el control del coche varias veces, pero siguió conduciendo, sin ver los semáforos, sin oír los pitidos de los demás. En su cabeza solo resonaba una idea, tan terrible que quería gritar: Camila. Le pasó a Camila. Yo le hice esto a mi mejor amiga. Y con cada segundo, con cada metro que la acercaba al hospital, la comprensión de lo que había hecho se hacía más pesada, aplastante, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo doloroso y su corazón en una piedra gigantesca dentro del pecho. Isabella entró corriendo en urgencias, sin aire. La enfermera de la recepción levantó la vista, e Isabella, casi sin poder articular las palabras, dijo el nombre de su amiga. La mujer asintió y señaló el pasillo de la izquierda. Isabella salió disparada por el pasillo, las zapatillas golpeando el linóleo, el olor a medicamentos pegado en la nariz. 208, 209, 210. Ahí estaba la puerta. La empujó y entró. Lo que vio la hizo quedarse clavada en el sitio, con la mano en la boca. En la cama del hospital estaba Camila. La cara cubierta de gasas, y entre las vendas se veían zonas rojas, inflamadas. La mejilla y la barbilla vendadas, solo los ojos quedaban al descubierto, rojos, hinchados de llorar. Las manos descansaban sobre la sábana, vendadas desde las muñecas hasta los codos. En la mesita de noche, al lado, había un frasco, la tapa dorada brillaba apagada bajo la luz. Isabella lo reconoció al instante. Era el mismo aceite que ella había cambiado por pegamento. Camila. Susurró Isabella, con la voz rota. Su amiga giró la cabeza y nuevas lágrimas le llenaron los ojos. Isabella se acercó a la cama con las piernas flojas, se dejó caer de rodillas, pero no se atrevió a tocarla, por miedo a hacerle daño. ¿Qué te pasó? Dios mío, Camila, ¿qué te hicieron? Isabella lloraba, las lágrimas le corrían por la cara y ni siquiera intentaba esconderlas. Camila tragó saliva, y hasta eso parecía dolerle. Los labios le temblaban cuando empezó a hablar. Rafael me llamó hace 2 días. Dijo que quería prepararte una sorpresa por el aniversario, algo especial. Isabella se agarró al borde de la cama, sintiendo como todo se le encogía por dentro. Me pidió ayuda. Dijo que te había comprado un anillo, muy caro, que llevaba 3 meses ahorrando, haciendo trabajitos por las tardes con un amigo para poder pagarlo. 3 meses. Justo 3 meses llevaba Rafael llegando tarde. Isabella cerró los ojos y vio pasar todos esos días en los que ella pensaba que él le estaba siendo infiel. Y él solo trabajaba. Para el regalo. Planeaba una noche romántica, cena, música, y luego el anillo. Y yo tenía que ir a vuestra casa el sábado por la mañana para hacerte un masaje, para que te despertaras con eso, para que el día empezara con algo agradable. Isabella negaba con la cabeza, murmurando sin voz, no, no. Rafael me trajo la bolsa ayer por la noche, me enseñó el anillo. Era precioso, Isabella, estaba tan orgulloso. Los ojos le brillaban cuando hablaba de ti. Me pidió que practicara con el aceite para que el sábado todo saliera perfecto. No, por favor. Susurró Isabella. Quise probar el aceite antes, ver el olor, la textura. Anoche abrí el frasco, me lo eché en las manos, un poco en la cara. Camila se cayó un segundo, el gesto se le torció de dolor. Al principio sentí calor raro, luego un ardor tan fuerte que grité. La piel se ponía roja, llena de ampollas. Corrí al baño para quitarlo con agua, pero era peor. Las manos se me pegaban, los dedos se quedaban juntos, no podía separarlos. Isabella se tapó la boca con la mano, una oleada de náusea subiendo por dentro.
Veía la escena, a Camila corriendo por la casa, con la piel ardiendo. Llamé a la ambulancia, pero mientras llegaban. Dolía tanto. En el hospital me lavaron la piel, me pusieron pomadas. Dijeron que era una quemadura química. Los médicos preguntaban qué aceite era, pero yo no entendía qué había pasado. Isabella no aguantó más. Apoyó la frente en el borde de la cama y rompió a llorar como nunca en su vida. Los sollozos la sacudían, le salían del pecho, se ahogaba en lágrimas y en horror. Camila, yo. Fui yo. Yo hice todo esto, consiguió decir entre sollozos. Su amiga se quedó inmóvil, con una expresión de desconcierto en los ojos. ¿De qué hablas? Encontré la bolsa en el coche anteayer. Vi el anillo, el aceite. Y pensé que Rafael te estaba engañando. Que era un regalo para su amante. Llevaba meses tan frío, tan distante, siempre ocupado. Yo pensé que ya no me quería, que tenía a otra. Y cuando vi que el anillo no era de mi talla. No aguanté. ¿Qué hiciste? La voz de Camila temblaba. Cambié el aceite por pegamento. Pegamento de obra del trastero. Quería vengarme de ella, de esa mujer, arruinarles la noche. Pero no sabía, no entendía que el regalo era para mí, que Rafael estaba preparando una sorpresa, que te había pedido ayuda. Te lo juro, no sabía que ibas a ser tú la que sufriera. ¿Tú pensaste que él te engañaba? ¿A ti? Camila la miraba con los ojos muy abiertos. Isabella asintió, ahogándose en llanto. Rafael te quiere, Isabella. Habló tanto de ti cuando trajo la bolsa. Me contó cómo os conocisteis, lo feliz que fue el día de la boda. Dijo que últimamente estaba metido en el trabajo y que le daba miedo que tú te sintieras sola. Cada palabra de Camila era un golpe para Isabella. Rafael sabía que ella se sentía sola. Y estaba intentando arreglarlo. Y ella, mientras tanto, sospechando lo peor. Perdóname, por favor, Camila. No quería hacerte daño. Tendría que estar yo en tu lugar, no tú. Tú no tienes ninguna culpa. Camila cerró los ojos, y nuevas lágrimas le resbalaron por las mejillas. Estuvo mucho rato en silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier reproche. Cuando por fin habló, su voz sonó baja, cansada. ¿Sabes qué es lo peor? No las cicatrices, ni el dolor. Lo peor es que tú no confiabas en Rafael. Después de 7 años, tan rápido creíste lo peor de él. No hablaste con él, no preguntaste. Fuiste directa a vengarte. Las palabras sonaron como una bofetada. Isabella las aceptó, porque eran verdad. De verdad había elegido la sospecha en vez de la conversación, la venganza en vez de la sinceridad. Llamaron a la puerta. Esta se abrió un poco y en el marco apareció Rafael. Estaba pálido, la mirada saltando de Camila a Isabella, allí en el suelo. Entró, miró el frasco en la mesita, las manos y la cara vendadas de Camila, y la expresión se le deformó en puro horror. ¿Qué ha pasado? Camila, ¿qué te hicieron? Se acercó a la cama, pero luego su mirada cayó sobre Isabella, sobre su cara empapada en lágrimas, y algo en sus ojos cambió. Isabella se levantó del suelo tambaleándose y lo miró de frente. Por su rostro, por el ambiente de la habitación, él entendió que ella tenía que ver con todo aquello. Rafael, yo. Empezó, pero la voz se le quebró. Él la miró largo rato, y en sus ojos ella no vio rabia, sino un dolor profundo, un terrible desengaño. Y eso daba más miedo que cualquier grito. Rafael se quedó en la puerta de la habitación, con la mirada dividida entre las dos mujeres, una, tumbada en la cama del hospital con el rostro cubierto de vendas, la otra, de pie, con las mejillas mojadas de lágrimas y una expresión de horror absoluto. Todavía no entendía todos los detalles, pero sentía que había ocurrido algo irreparable, algo que lo cambiaba todo. Rafael, tenemos que hablar. La voz de Isabella temblaba tanto que las palabras apenas salían. Él asintió, sin dejar de mirar las manos vendadas de Camila, ese frasco en la mesita que él mismo le había llevado la noche anterior, lleno de ilusiones y planes para un aniversario perfecto. Se acercó a la cama y, con cuidado, le tocó el hombro a la amiga de su esposa. Camila, lo siento tanto que no sé ni cómo decirlo. No entiendo qué pasó con el aceite, pero voy a pagar todo tu tratamiento, buscaré a los mejores médicos, dijo Rafael.
Camila negó con la cabeza, y nuevas lágrimas se juntaron en sus ojos. No es tu culpa, Rafael. Para nada, susurró ella. Su mirada pasó hacia Isabella, y en esos ojos llenos de dolor Rafael entendió por fin que su esposa tenía algo que ver con todo esto. No aquí, dijo Isabella, mirándolo suplicante. Camila necesita descansar. Vamos al pasillo. Salieron de la habitación y Rafael cerró la puerta. El pasillo estaba vacío, solo se oían pasos lejanos de una enfermera y murmullos apagados. Isabella apoyó la espalda en la pared, las piernas le temblaban. Rafael instintivamente estiró la mano para sostenerla, pero ella se apartó, como si no mereciera su toque. Cuéntame qué pasó, dijo Rafael. Su voz era baja, pero en ella había acero, exigía la verdad. Isabella se tapó la cara con las manos, los hombros sacudidos por sollozos que intentaba contener. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos estaban rojos, llenos de desesperación, y Rafael sintió un nudo apretarse dentro de él. Anteayer estaba buscando los documentos del coche para el seguro y encontré una bolsa en la guantera. ¿Tu bolsa? Con el anillo y el aceite, empezó, hablando despacio, como si cada palabra fuera un peso que debía levantar. Rafael frunció el ceño, sin entender a dónde iba, pero guardó silencio. Vi el anillo. Precioso, caro, de Cartier. Me lo probé y me quedaba grande. No era mi talla. Y también estaba el aceite de masaje, tan íntimo, tragó saliva, cerrando los puños. Y pensaste que era para otra, dijo Rafael. No como pregunta, como hecho. Y en su voz había un dolor tranquilo, resignado. Estos 3 meses estuviste tan frío. Tan lejos de mí. Llegabas tarde, siempre con el móvil, salías al balcón para hablar, casi no me mirabas ni me hablabas. Sentía que te estaba perdiendo, que había un muro entre nosotros que yo no podía romper, las palabras salían atropelladas, entrecortadas por lágrimas. Y cuando vi esa bolsa, cuando vi regalos que no parecían para mí. Todo encajó de la peor manera. Pensé que me engañabas, que tenías a alguien, que estabas preparando una noche romántica con ella mientras yo te esperaba en casa. Rafael cerró los ojos y pasó la mano por la cara. Isabella vio cómo apretaba la mandíbula, cómo luchaba por controlar un torbellino de emociones dentro. 7 años, Isabella. 7 años juntos. ¿Y tan fácil creíste que sería capaz de traicionarte? Abrió los ojos, y el dolor en ellos la atravesó como cuchillo. Estaba tan asustada de perderte. Tan cansada del silencio entre nosotros. Que dejé de pensar con claridad. Actué desde el miedo, desde los celos, desde una desesperación que no me dejaba respirar. Isabella extendió las manos hacia él, suplicando comprensión. ¿Y qué hiciste? Preguntó Rafael. Su mirada no era de rabia, sino de una tristeza tan profunda que ella apenas podía aguantarla. Cambié el aceite por pegamento. Pegamento de obra del trastero. Quería arruinar tu noche con ella. Quería que todo saliera mal, que entendieran que la felicidad ajena no se construye con mis lágrimas. La voz de Isabella era apenas un susurro, pero cada palabra era una sentencia contra sí misma. Rafael dio un paso atrás, como si algo lo hubiera golpeado. Se apoyó en la pared del pasillo, parecía que las piernas no lo sostenían. La miró como si estuviera viendo a una desconocida capaz de algo inimaginable. Cambiaste el aceite por pegamento, repitió, despacio, incrédulo. ¿Y por tú? Venganza. Camila está ahí dentro con quemaduras químicas. La persona que solo quería ayudarnos. Que iba a ser parte de mi sorpresa para ti. Ahora está sufriendo por esto. Yo no sabía. La voz de Isabella se rompió en un grito ahogado. Te juro que no sabía que era para mí, que estabas preparando algo para nuestro aniversario, que pediste ayuda a Camila. Solo me di cuenta ayer, con el calendario. Pero ya era tarde. La bolsa desapareció del coche y no pude arreglar nada. ¿Y si hubiera sido para otra? Preguntó Rafael, con un dolor cortante en cada sílaba. ¿Entonces sí crees correcto hacer daño? ¿Crees que la venganza arregla algo? Isabella negó frenéticamente, lágrimas corriendo sin parar. No, lo sé. Lo sé. Fue horrible, me pasé todos los límites posibles. Pero estaba tan cegada por el dolor, tan convencida de que te perdía, que no pude pensar.
Solo veía que ya no me querías, que habías encontrado a otra. Rafael guardó silencio un largo rato, respirando hondo, intentando mantener el control. Cuando habló de nuevo, su voz estaba rota. ¿Sabes qué es lo más terrible? No que me hayas sospechado. No que hayas cambiado el aceite. Sino que no hablaste conmigo. No me preguntaste nada. No me diste ninguna oportunidad de explicarte. Me juzgaste sin más. Isabella se dejó caer al suelo en medio del pasillo, abrazándose las rodillas, llorando con tanto dolor que su eco llenaba todo el hospital. Ella sabía que él tenía razón. Eligió lo peor de lo peor. Yo también tengo culpa, dijo Rafael de pronto. Isabella levantó la cabeza, incrédula, con el rostro destrozado. Él se dejó caer al suelo frente a ella, apoyó la espalda en la pared y se pasó la mano por el pelo con cansancio. Me empeñé tanto en guardar el secreto del regalo que olvidé lo esencial. Olvidé estar contigo. Olvidé hablarte, contarte en qué andaba. Su voz estaba llena de culpa y cansancio. Estos 3 meses he estado trabajando con un amigo después del horario, haciendo proyectos extra para juntar el dinero del anillo. Sabía que siempre soñaste con algo de Cartier, recordaba cómo te quedabas mirando los escaparates. Quería darte no solo un anillo, sino un sueño. Isabella escuchaba y sentía como cada palabra la rompía más. Estaba tan metido en los planes, tan obsesionado con que todo saliera perfecto, que no vi cómo estabas tú. No vi que te sentías sola. No vi que mi silencio te estaba destruyendo. Rafael la miró, y en sus ojos había una sinceridad tan profunda que Isabella quiso lanzarse a sus brazos. Cuando salía al balcón a hablar por teléfono, era el joyero. Cuando llegaba tarde, estaba trabajando. Cuando parecía distante, era porque tenía miedo de que algo saliera mal, de que te dieras cuenta y perdieras la sorpresa. Rafael. Perdóname, Isabella extendió las manos hacia él, temblando. Y yo te pido perdón a ti, respondió él, tomando sus manos. Por no ver tu dolor. Por crear esa distancia con mi silencio. Por hacerte dudar de mi amor. Su toque era cálido, familiar, tan profundamente suyo que Isabella empezó a llorar de nuevo. Pero no sé cómo vamos a seguir después de esto, continuó él con voz quebrada. Camila está en el hospital por culpa de los dos, por tu venganza y por mi secretismo. ¿Cómo seguimos adelante como si nada? No podemos, dijo Isabella, apretando sus manos con desesperación. Pero podemos intentar arreglarlo. Lo que sea por Camila, pagaré su tratamiento, buscaré a los mejores especialistas, cuidaré de ella. Haré todo. Y aprenderé a confiar, a hablar, en vez de inventar historias horribles en mi cabeza. Y yo voy a aprender a no esconderte las cosas, ni siquiera las buenas. A compartirlas contigo, a no guardármelas. Porque los secretos nos rompen, incluso cuando nacen del amor, dijo Rafael mientras la acercaba a él. La abrazó, y los dos se quedaron sentados en el suelo del pasillo del hospital, agarrados el uno al otro, llorando por todo lo que casi habían perdido. ¿Algún día podrás perdonarme? Susurró Isabella contra su hombro. Ya te estoy perdonando. Porque te amo, incluso cuando te equivocas. Incluso cuando duele, Rafael besó su coronilla, un beso lleno no de pasión, sino de una ternura profunda, agotadora. Pero primero tenemos que ayudar a Camila. Ella está así por nosotros, y los dos somos responsables. Isabella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a estar con ella todos los días hasta que esté bien. Te lo prometo. Se pusieron de pie, aún tomados de la mano, y volvieron a la habitación de Camila. Ella tenía los ojos cerrados, pero al oír sus pasos, los abrió y miró a ambos, a Isabella, con la cara llena de lágrimas, y a Rafael, que no soltaba la mano de su esposa. Ambos somos culpables de lo que pasó, dijo Rafael al acercarse a la cama. Y vamos a hacer todo lo posible para que te recuperes. Los mejores médicos, el mejor tratamiento, lo que haga falta. Camila los observó largo rato. En sus ojos había una mezcla dolorosa de emociones, daño, rabia, confusión. Pero finalmente asintió, despacio. Ese gesto fue el primer paso de un camino muy largo hacia el perdón. Las semanas siguientes Isabella pasó más tiempo en el hospital que en su propia casa. Llegaba cada mañana con un termo de sopa caliente, con fruta fresca, se sentaba al lado de Camila y la acompañaba durante las curas, le sostenía la mano cuando el dolor era demasiado fuerte.
Los primeros días Camila apenas hablaba. Se giraba hacia la pared, respondía con monosílabos, y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Pero Isabella seguía viniendo, leyendo en voz alta, o simplemente sentándose a su lado, dejando claro que no iba a desaparecer. Hablaba con los médicos, investigaba sobre especialistas en reconstrucción de piel. Encontró una clínica con tratamientos avanzados para reducir cicatrices y exigió trasladar allí a Camila. Pagó con los ahorros que tenían para renovar el piso, sin pensarlo dos veces. Rafael venía cada noche después del trabajo. Traía flores, libros, contaba historias divertidas para distraer a Camila. Isabella lo miraba a través de la cama de su amiga, y en esos intercambios silenciosos había culpa compartida, pero también esperanza. 2 semanas después, tras una cura especialmente dolorosa, Camila miró a Isabella. «Sabes que no tienes por qué venir todos los días, ¿verdad?» En su voz había algo nuevo, una grieta en el hielo. Isabella levantó la cabeza, con los ojos húmedos al ver que Camila le hablaba de verdad. «Quiero venir. Quiero estar contigo hasta que te sientas mejor. Me da vergüenza lo que hice. Cada día pienso que lo único que tenía que hacer era hablar con Rafael, no dejarme llevar por los celos», dijo Isabella, con una sinceridad tranquila, sin dramatismos. Camila guardó silencio, mirando al techo. Una lágrima bajó por su mejilla. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No las quemaduras ni el dolor. Fue que no confiaste en nosotros. Ni en mí, ni en Rafael. Somos amigas desde hace tantos años, y aún así pensaste que yo podía estar con tu marido. No pensé con la cabeza. Pensé con el miedo. El miedo a perder a Rafael, a quedarme sola. No es excusa, solo intento explicarte el caos que tenía dentro», susurró Isabella. Camila giró la cabeza, mirándola directamente. Rafael estaba tan feliz planeando ese aniversario. Quería demostrarte cuánto te ama. Y ahora estoy yo aquí, ustedes consumidos por la culpa, y ese día que debía ser especial se convirtió en una pesadilla. Voy a arreglarlo, te lo prometo. Haré todo lo que esté en mis manos. Isabella se inclinó hacia ella, y sus lágrimas cayeron sobre la sábana. Pasó otra semana. Los médicos anunciaron que las quemaduras estaban sanando mejor de lo previsto. Llegó el día de retirar las vendas. Isabella se sentó junto a Camila, agarrándole la mano mientras el doctor retiraba las gasas. Rafael observaba desde la ventana. Cuando cayó la última capa, Camila cerró los ojos, temerosa del espejo. La piel estaba roja, con manchas rosadas, pero los peores daños habían desaparecido. «La evolución es muy buena», dijo el médico con una sonrisa. «Quedarán cicatrices, sí, pero con el tratamiento adecuado se harán casi invisibles». Camila abrió los ojos, miró su reflejo largo rato, tocó con cuidado las zonas sensibles. «Va a mejorar. El médico dice que en unos meses casi no se notará. Supongo que podré seguir adelante». Isabella la abrazó con suavidad, y Camila se dejó caer en ese abrazo. «Te perdono, Isabella», susurró. Isabella se quedó inmóvil, sin creerlo. «Te perdono porque veo cómo sufres, cómo te esfuerzas. Nuestra amistad tiene demasiada historia, un error no puede borrar tantos años», dijo Camila, apretando su mano. «Pero prométeme que vas a aprender a confiar en Rafael. Que vas a hablar cuando tengas miedo, no inventar historias en tu cabeza. ¿Me lo prometes?» «Lo prometo. Te juro que voy a ser mejor. Que voy a trabajar en mí». Isabella sollozaba, pero sonreía. Rafael se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. «Gracias, Camila. Por encontrar fuerzas para perdonar. Vamos a acompañarte hasta el final del tratamiento, y más allá. Eres parte de nuestra familia». 2 semanas después, dieron de alta a Camila. Isabella y Rafael la esperaban juntos en la salida. Camila salió con un pañuelo ligero cubriendo las cicatrices, pero sonreía, una sonrisa real. «Por fin a casa», dijo, y Isabella la abrazó tan fuerte que ella soltó un ñay, sorprendido. «Con cuidado. Aún no soy de acero», rió Camila. «Perdón, es que me alegra tanto verte así». Ese fin de semana hicieron una cena sencilla en casa, solo ellos 3, una mesa modesta, un ambiente cálido. Camila se presentó con una sonrisa tranquila, los rastros de las cicatrices apenas visibles bajo el maquillaje y el pañuelo.
Cuando terminaron de cenar y el silencio se hizo cómodo, Rafael se levantó, metió la mano en el bolsillo y sacó la cajita roja. La misma. Isabella se quedó rígida al verla. Aún quiero que lo aceptes, dijo Rafael, abriendo la caja. El anillo brilló bajo la luz cálida de la lámpara. No lo merezco. Susurró Isabella, con la voz temblorosa. Sí lo mereces. Lo mereces porque reconociste tu error, porque tuviste la fuerza para repararlo, porque aprendiste a pedir perdón. Y a perdonarte a ti misma, dijo Rafael mientras tomaba su mano y deslizaba el anillo en su dedo. Isabella miró el anillo a través de las lágrimas. Le quedaba perfecto, brillaba en su piel, pero su verdadero valor no estaba en el diamante, sino en lo que casi había perdido. Y en lo que había logrado recuperar. Rafael, yo. No hace falta que digas nada. Los dos sabemos que pasamos por un infierno. Pero lo cruzamos juntos. Y salimos más fuertes. Camila los observaba, limpiándose las lágrimas con una servilleta. ¿Sabéis qué entendí mientras estaba en el hospital? Dijo ella. Que incluso el amor más fuerte necesita palabras, no silencios. Que la confianza hay que cuidarla cada día, no darla por sentada. Isabella miró a su amiga y luego a su marido. Los dos fuimos culpables. Yo por no hablar de mis miedos. Y tú por esconder incluso las cosas buenas. Pero ahora será diferente. Te prometo que hablaré cuando tenga miedo, cuando dude, cuando me sienta mal. Y yo prometo compartirlo todo contigo, incluso los secretos bonitos. Si veo que te preocupas, respondió Rafael, tomando su mano. Se quedaron los tres sentados a la mesa, y la conversación fluyó ligera, sin silencios incómodos ni tensión. Rafael contó cómo había planeado aquel día, la cena, las velas, la música, el masaje, el anillo. Isabella lo escuchaba y entendía cuánta ternura había puesto en cada detalle. Y cuánto se equivocó al no confiar en él. Camila habló de sus planes: volver al trabajo en un mes, empezar por fin clases de yoga, vivir de verdad, sin dejar que las cicatrices decidieran su destino. Cuando la noche terminó, acompañaron a Camila hasta el taxi. Isabella la abrazó fuerte. Gracias. Por perdonarme. Por darle una segunda oportunidad a nuestra amistad. Todos nos equivocamos. Lo importante es que encontraste la forma de reparar lo tuyo. Camila sonrió y subió al coche. Isabella y Rafael regresaron a casa de la mano. Por primera vez en meses no había sombras entre ellos, ni miedo, ni distancia, ni palabras sin decir. Su matrimonio había sufrido una grieta, sí. Pero esa grieta había sanado, y ahora era más fuerte que antes. En el dormitorio, Isabella miró el anillo, y Rafael la abrazó por detrás. Lo logramos, susurró él. Sí. Y ahora sabemos que podemos superar cualquier cosa. Si lo hacemos juntos y con la verdad, respondió ella. Se giró hacia él y se besaron. No con pasión desbordada, sino con la ternura tranquila de dos personas que estuvieron a punto de perderlo todo. Y aún así eligieron quedarse. A la mañana siguiente, Isabella despertó y Rafael seguía allí, a su lado. Le sonrió como lo hacía antes, y ella le devolvió la sonrisa. El anillo brillaba en su dedo, un símbolo no solo de amor, sino de perdón, confianza. Y una segunda oportunidad. Su historia podría haber terminado en ruinas. Pero, en lugar de eso, les abrió los ojos a lo que de verdad importa. Camila los perdonó y volvió a su vida, sus cicatrices sanaban, recordando a los tres el precio del silencio. Y el poder del perdón. Isabella aprendió a hablar en vez de dejarse llevar por el miedo. Rafael entendió que incluso los secretos bien intencionados pueden herir si levantan muros. Habían pasado por el fuego. Y salieron siendo otras personas, más sinceras, más sabias, más unidas.